Estoy convencido de que ese fundamento en el amor insondable de Dios por nosotros es el punto de partida de todo lo demás. Y una vez que las personas lo sienten en su cuerpo y lo sienten profundamente en sus huesos y en su alma, se convierten en personas diferentes. Al menos esa ha sido mi experiencia una y otra vez y otra vez. Y le pediría a la Iglesia en todo el mundo que comience a enfocarse en eso, porque cada elemento de nuestra identidad, mensaje, misión y creencia se alineará una vez que seamos cautivados por ese amor. Es por eso que tengo Lucas 15 tatuado en mi brazo. Es mi recordatorio de ese amor. Esas historias del amor de Dios persiguiendo a los perdidos, que he sido yo en algunos momentos de mi vida. Eso es lo que le pediría a la Iglesia Mundial que hiciera conmigo cada día. Crecí en la congregación de Union Avenue, distrito de Grand Rapids. Descubrir mi herencia y mi linaje en la Iglesia fue lo que le dio un sentido de dirección a mi vida. Uno de los elementos más importantes de mi adolescencia fue enterarme de que tenía un bisabuelo y un tatarabuelo que habían servido en la Iglesia como ministros itinerantes y que eran sostenidos económicamente por la Iglesia. Y eso me dio un sentido de arraigo que diría que realmente no tenía. Y de una manera difícil de explicar, sentí que fui guiado a descubrir esa herencia y hacerla mía. Me atrajo a una herencia que era realmente importante y me sentí llamado a retomarla. Siento un fuerte llamado a dar lo más posible de mí mismo al don de la obra de Dios, porque fue un regalo que me fue dado. Las bendiciones de esa obra me fueron dadas. El amor de Dios me encontró de maneras que no puedo explicar y necesitaba ese amor. Era un amor que salva, era un amor que resucita, era un amor sanador, restaurador. Y cambió mi vida y reorientó todos mis valores de una manera que no anticipaba. Así que el don de poder, en realidad, intentar devolver algo al mundo que se me abrió gracias a eso, es parte de mi propio sentido de llamado. Al crecer el mundo en el que vivía, siendo hijo de padres divorciados, desarrollando mis propios malos hábitos y dándome cuenta de que las personas a mi alrededor también sufrían, me hizo conocer el sufrimiento humano como una parte de la vida. Y luego, cuando fui al seminario y estudié justicia social, aprendí que todo el mundo sufre. Y muchas veces sufre por la forma en que lo organizamos. Y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros privilegiados. He sentido casi una especie de indignación. Esa indignación me motiva a responder y proclamar que podemos hacer las cosas mejor. Jesús ya nos mostró un camino mejor. Vivamos de una manera mejor. Organicemos nuestras vidas de manera más justa. Para mí la esperanza está aquí. Me lleva de vuelta al fundamento de mi relación con Dios y cómo eso ha cambiado mi vida. La esperanza recoge el universo. Todos conocemos la esperanza, pero la conocemos mejor cuando llega y no la vimos venir. Y eso sucede en medio de nuestras luchas. Así que la esperanza está aquí, es un recordatorio de hacia dónde se dirige todo y es un recordatorio básicamente de quiénes debemos ser. Nosotros somos esa esperanza y sin embargo tenemos que dejar que cobre vida dentro de nosotros para que podamos lograr exactamente lo que esa esperanza significa. Y a veces creo que nos enfocamos demasiado en intentar hacer que suceda, pero cuando volvemos a la fuente, cuando regresamos unos a otros, cuando nos abrimos con vulnerabilidad, cuando dejamos que los sentimientos, el poder de los sentimientos, acompañen todo el poder de los pensamientos teológicos, de los rituales y sacramentos, cuando dejamos que esos sentimientos y esas experiencias regresen, la esperanza está aquí. La experimentas en la adoración, la experimentas en la conversación, la experimentas en ese sentido de oportunidad dentro de tus propias dificultades. La esperanza llega y entonces eso es lo que significa para mí. Significa volver al pozo, volver a la fuente y dedicar más atención y tiempo allí para que podamos responder como personas nuevas y diferentes. No importa qué llamado tenga cada persona, estamos juntos en esto. Y la palabra griega para apóstol es apóstolos, y eso significa mensajero.
Y si los únicos mensajeros en la iglesia son los 12, estamos en problemas. Necesitamos muchos más mensajeros. Y el mensaje es tu historia, y lo que Dios ha hecho en tu vida, y lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. Cualquiera de esas tres, buen mensaje. Compártelo. Y cuando haces eso, compartimos el llamado juntos. Y entonces el llamado tiene más significado, el llamado cobra vida, y todos nos convertimos en comunidad de Cristo más rápidamente, con mayor claridad. Es más directo, y es más real y auténtico. Porque en última instancia tenemos estos diferentes roles, pero compartimos el llamado.